incorporando todos los participantes. Gracias. Si no os importa, silenciar los micrófonos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que vamos a ir empezando. Buenos días a todos. Soy Blanca de Arteche, directora de Relaciones Institucionales, Internacionales y Formación en ANAIP, y os doy la bienvenida a este nuevo webinar que continúa la serie de webinars sobre oportunidades de negocio en países africanos, el de hoy en colaboración con Omnicrea. ANAIP, como sabéis, es la Asociación Española de Industriales de Plásticos. Es una asociación que representa a la industria de transformación de plásticos en España y que está reconocida por el Ministerio de Industria como Asociación para el Fomento de la Exportación. Precisamente con este objetivo, además de nuestro plan anual sectorial con el ICEX, pues mantenemos colaboración con distintas entidades para ofrecer a nuestras empresas oportunidades de negocio en otros mercados. En el caso de Omnicrea, en los mercados de los países del Magreb: Marruecos, Túnez, Argelia, Mauritania y este año también Egipto, que es un país con un buen potencial comercial. Omnicrea es una agencia de internacionalización que está especializada en el desarrollo de actividades comerciales en los países del Magreb. Iniciamos nuestra colaboración con ellos el año pasado con muy buenos resultados, la verdad, para nuestras empresas, porque diseñan y realizan planes de internacionalización y comercio exterior pues muy adaptados a las necesidades de las empresas y acompañándolas en todo momento, ¿no? Hoy van a impartir el webinar Alfonso Tapia, que es CEO y fundador de Omnicrea, y Pablo Fuertes, analista de mercados y director de operaciones en Omnicrea, ¿no? Nos van a presentar en primer lugar cuál es la situación actual de estos mercados, el clima de negocio en todos estos países, con una referencia especial al sector de los plásticos. Después nos van a orientar también sobre la mejor forma de introducirse con éxito en estos mercados y sobre la tendencia actual de la fórmula de cooperación con empresas españolas como forma de disminuir las cargas arancelarias sobre los productos finales. Y luego también pues harán una breve reseña sobre el sector de reciclado de plásticos, que es un sector con muy buenas perspectivas de futuro, ¿no? Y para terminar, pues explicarán todos los servicios personalizados que ofrecen a las empresas pues para crear sinergias comerciales en estos mercados y ampliar sus negocios. Y también, para informaros a todos que fruto de esta colaboración pues podemos ofrecer unos precios muy especiales a las empresas de ANAIP por estos servicios, ¿no? Y el webinar va a tener una duración de unos 40-45 minutos. Después de la intervención de Alfonso y de Pablo, pues irán respondiendo a las preguntas que podéis ir formulando a través del chat. Y bueno, pues nada más, que esperamos que os animéis a hacer preguntas, esperamos que la información os sea útil y sin más, pues doy la palabra a Alfonso para iniciar el webinar.
Gracias a todos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, Blanca. Estamos muy contentos de colaborar con vosotros y como dices, de momento las empresas que han ido entrando, pues muy contentos con muy buenos resultados. Voy a compartir la presentación, a ver si sé. Y aquí tengo el PowerPoint. ¿Está bien? ¿Se ve así? Vale, bueno, pues como hablabais, es el temario está muy bien explicado como ha comentado Blanca. Yo lo que me gustaría hacer hincapié es en un poco la fuerza que tenemos desde Omnicrea, que es que somos una consultoría especializada en el norte de África y que tenemos, a donde veis dos puntitos rojos, pues tenemos oficina, tenemos personal propio, tenemos establecimiento permanente. Y esa es nuestra fuerza. Trabajamos en España prácticamente con todas las instituciones, desde asociaciones a entidades de importación como puede ser IBACE, como puede ser Asturex, Arex, cámaras de comercio de Madrid, de Murcia, de Alicante, de Santiago de Compostela, en fin, y trabajamos también con entidades portuguesas, italianas y alemanas. Empezamos hace 11 años en Argelia y luego nos fuimos expandiendo al resto de países y recientemente con Akram pues hemos abierto Egipto y Mauritania también hace 2 años y pico montamos también las oficinas allí y lo planteamos todo muy personalizado, con mucha pasión, con muchas ganas de que las empresas consigan implantarse o vender producto o permanecer en estos países. Y nada, un poco, aquí está la gente bueno, las fotos han quedado así un poco, pero realmente pues Mohamed está en Argelia, en Argelia también está Sabrina, Jamal y Munia. En Egipto recientemente está Akram, tenemos a Kamal en Marruecos. Kamal estuvo muchísimos años dirigiendo Axio en Cataluña, Hamouli en Mauritania, que recientemente también hemos metido a Ibrahim, y luego Abdel en Túnez, que es un profesional también muy importante. En fin, hace unos trabajos buenísimos también. Entonces, esa es nuestra fuerza, que cuando nos contactéis, pues vais a hablar con alguien local. Si tenemos un problema hoy, pues nos podemos desplazar. Si vais a llegar a estos países, pues os podemos atender de forma personalizada y esa es nuestra fuerza, ¿no? Os dejo con Pablo Fuertes. Pablo Fuertes es nuestro director nacional de operaciones. Él ha estado recientemente ahora en Plastargel, en Argel, en la Feria del Plástico, y se ha trabajado mucho esta presentación y él la va a exponer de la mejor forma posible. Y luego en las preguntas os podemos responder cualquiera de los dos, ¿vale? Buenos días a todos. Muchas gracias por acudir a esta presentación. Lo primero que vamos a hacer es empezar por el mercado más extenso geográficamente de todo el continente africano, que es precisamente Argelia. De hecho, en los últimos años el sector plástico ha crecido de una manera impresionante en el sector. Solo en el año 2022 las inversiones en tecnologías relacionadas con el mundo del plástico aumentaron un 55%, pasando de una inversión de 81 millones de euros, en torno a 81 millones de euros en el año 2021 a una inversión cercana a los 126 millones de euros. Este incremento refleja, bueno, pues por un lado la visión del gobierno de modernizar la industria, de reducir su dependencia económica de la exportación de hidrocarburos, principalmente a los países europeos, y de fomentar la producción local. Obviamente no podemos olvidar que parte de estos flujos de inversión, ¿vale? Se llevaron a cabo en el año 2022 siendo por motivo de las restricciones y limitaciones que la pandemia, bueno, pues impuso en la economía mundial, no pudiendo ser implementados en el año 2021, pero aún así el crecimiento es muy significativo. A lo largo de los últimos 15 años, Argelia ha visto un crecimiento sostenido de las importaciones plásticas con una tasa de crecimiento anual compuesta en torno al 10% durante estos últimos años. A pesar de este importante crecimiento, y tanto en términos de tecnología como en términos de importaciones, Argelia recientemente, en el año
en el año 2022, fue superado por Egipto y ocupa actualmente el segundo lugar en importaciones, en importaciones plásticas en el continente africano. Aún así, este crecimiento, el crecimiento del sector en el país se ve reflejado en el consumo de plástico en Argelia, dado que en el año 2023, el último año en el que hay cifras oficiales, el consumo plástico en Argelia alcanzó los 28 kilogramos persona año. A pesar del consumo creciente, el porcentaje de importaciones se ha mantenido relativamente estable, en torno al 9-10% desde el año 2007, que es el último año, el último año en el que hay datos oficiales, y nos muestra, bueno, pues este crecimiento unido a la creciente demografía argelina, una constante en todos estos mercados, refleja un esfuerzo por mantener y por promocionar una industria local robusta y reducir su dependencia del exterior. De hecho, esto lo podemos observar, por ejemplo, en los diferentes desarrollos de proyectos petroquímicos y de producción de polímeros, que han llevado, por ejemplo, a la creación de 466 empresas especializadas en el sector. Y, de hecho, las cifras de empleo que genera el sector plástico en Argelia, pues generan en torno a los 20.000 empleos directos y con una capacidad de procesamiento de en torno a las 60.000 toneladas anuales. Si analizamos un poco los sectores claves que se desarrollan dentro de la industria, el 40% de las empresas están dedicadas a la inyección de plásticos, un 20% se dedica a la extrusión y el resto, el 40% restante, está dividido en el sector del embalaje y la plasticultura principalmente, ya que son áreas, además, que, como veremos a continuación, pues han tenido un notable crecimiento en los últimos años. Por cuanto respecta al tema del comercio, Argelia mantiene una estrategia clara. Principalmente se están importando materias primas para transformarlas dentro del país. Esto se alinea con las políticas gubernamentales, las políticas denominadas del Made in Algerie, ¿vale? Que son las políticas de promoción empresarial y promoción de la industria local argelina. Los productos más exportados actualmente a Argelia incluyen tanto el PVC, el polietileno de alta densidad o el polipropileno, que son fundamentales en sectores, como hemos comentado, del embalaje, construcción, automoción, sector agroalimentario. Eso es también uno de los sectores más importantes del sector. Y además también hay una creciente demanda de aditivos como colorantes o masterbolts, que es lo que abre nuevas oportunidades hacia la innovación. Como he adelantado previamente, vamos a hacer una pequeña mención al sector del embalaje, dado que este sector es considerado un sector clave en la estrategia de diversificación económica de Argelia. El país lo que está buscando es aumentar sus exportaciones. Como hemos comentado, se han focalizado única y exclusivamente en los hidrocarburos en los últimos años y actualmente también están intentando expandirse hacia otras áreas, siendo para ello la industria del embalaje básica. En el año 2022, Argelia exportó productos de embalaje por un valor de 21 millones de dólares a 57 países, de los cuales el 53% de estas exportaciones tuvieron como destino Túnez, mientras que luego Libia y Turquía, con en torno a un 5% de cuota de mercado, les seguían, siendo el resto de los países pues algo más residuales. Lo que resulta interesante es que el sector plástico no solamente se está enfocando en el mercado interno, sino también tiene esa importante orientación exportadora. Los mercados potenciales para Argelia no son principalmente los mercados europeos, sino son los mercados cercanos, como hemos podido ver, pues Libia o principalmente Túnez, y tienen luego además un foco puesto muy importante en mercados como Senegal, Mali, Nigeria, que son mercados naturales para Argelia, tanto para cercanía como por influencia política. Otro aspecto muy interesante del gobierno, de las políticas del gobierno argelino para potenciar su industria es precisamente el sector agroindustrial, que representa en torno al 13% del PIB y que, de hecho, sectores como por ejemplo, estos sectores están mostrando un importante crecimiento en los últimos años, especialmente la agricultura intensiva, y además se está desarrollando y se espera que aumente la demanda de sistemas de invernaderos y sistemas de riegos, lo cual pues representa una importante oportunidad para los proveedores de estos sectores.
Como eventos principales, y como hemos comentado antes, el evento principal del sector plástico en Argelia es Plastargel, que se celebra anualmente en la ciudad de Argel, en torno a febrero, y que es una de las principales ferias del plástico, tanto en África como en general en el mundo árabe, con lo cual pues os invito a que lo visitéis en el futuro. Pasemos ahora al siguiente mercado, al mercado que es más cercano a nosotros, el mercado marroquí, y al cual podemos decir que, al igual que Argelia, está experimentando un importante crecimiento en su industria plástica. Si bien es cierto que el país ha logrado avances significativos en su sector plástico, el sector informal sigue representando en torno al 20-30% del total, lo cual, complica la regulación y el control del mercado. Además, también se están empezando a implementar regulaciones medioambientales más estrictas. Por ejemplo, podemos hacer una mención a, por ejemplo, la prohibición de la fabricación de bolsas plásticas de un solo uso en el año 2022. Este tipo de iniciativas, al igual que ha ocurrido en Europa o en otros mercados, pues representa un desafío para las empresas, pero también son capaces de adaptarse rápidamente a ese marco normativo. Por cuanto respecta a la producción, ¿vale? El mercado, pues en los últimos años, el valor del sector plástico representa en torno a los 825 millones de euros, aunque sí que es cierto que en los últimos años se ha observado una ligera disminución con respecto a años anteriores en términos de crecimiento, pero lo cual nos demuestra que empieza a estabilizarse el mercado, pero aún así son datos bastante interesantes y, de hecho, su capacidad de producción sigue en aumento. Como ejemplos que podríamos mencionar, pues podríamos mencionar a la empresa Alfa, que es una empresa líder en envases de plásticos y que ha triplicado su capacidad de producción de preformas de PET en una planta que tiene ubicada en Tánger, al norte del país, pasando de los 100 millones a los 300 millones de unidades anuales. Otro éxito, por ejemplo, que también podríamos mencionar es la empresa que nos es muy cercana, Enrum, oriunda de Alicante, y que cuenta con unas instalaciones en Marruecos de 42.000 metros cuadrados y una plantilla en torno a los 1.200 trabajadores. Y, de hecho, en el año 2024 estaban planteando aumentar sus capacidades y su capacidad de almacenamiento. Este tipo de inversiones, hemos puesto estos ejemplos a modo un poco orientativo, pero este tipo de inversiones son cruciales para mantener la demanda interna y regional en el mercado y, de hecho, Marruecos cuenta con en torno a 650 empresas del sector, generando más de 52.000 empleos directos y más de 300.000 indirectos, con lo cual, como podemos ver, es una parte bastante importante de la estabilidad económica del país. Aun con todo y aun con todos este tipo de inversiones, Marruecos todavía sigue siendo dependiente de las importaciones para su capacidad de producción y, de hecho, España es uno de los principales proveedores, representando pues en torno al 19% de las importaciones plásticas, seguidos de Arabia Saudí con un 14%, Francia con un 10% y China e Italia con un 7 y 6% respectivamente. Aun con todo, la balanza comercial sigue siendo negativa, a pesar de que Marruecos también es un importante exportador de productos relacionados con el mundo del plástico. Un ejemplo más importante, sobre todo, todo lo relacionado con los cables, son uno de los líderes regionales y mundiales, pero aun con todo, la balanza comercial sigue siendo negativa. Por cuanto respecta a sectores que pudiéramos mencionar, sectores clave, pues nuevamente nos enfocamos en el sector de los envases, el que está experimentando un crecimiento bastante notable. De hecho, en el año 2023 el volumen de preformas de PET pues alcanzó un valor de 25,38 millones de toneladas y se espera que para el año 2028 supere las 30,16 millones de toneladas. El aumento está siendo principalmente impulsado por su demanda interna, por ejemplo, con envases de plásticos o similares, pero también este aumento de las importaciones de productos plásticos pues también representan un motor clave para el crecimiento del sector. Además, el mercado también está creciendo en un segmento muy concreto, los envases flexibles,
proyectándose que bueno, pues, unas 0,19 millones de toneladas en el año 2024 fue lo que se fabricó y se espera que el sector crezca hasta el año 2029 con una tasa de crecimiento anual compuesto de en torno al 4,78%, lo cual, bueno, pues, nuevamente nos demuestra un mercado en clara expansión. Otros sectores que pudiéramos considerar muy importantes y muy interesantes y que además son clave para el desarrollo del sector plástico en Marruecos, lo encontramos por un lado en el sector de la agricultura, como todos podéis, supongo que sabréis, Marruecos se está convirtiendo en una potencia agrícola no solamente para satisfacer su demanda interna, sino también para exportar sus productos con Europa como principal mercado. Se está convirtiendo en un hub de deslocalización agrícola muy interesante. Y luego, por el otro lado, tenemos también el sector de la higiene personal, con motivo tanto del aumento demográfico que vive el país como del aumento de la urbanización, como bueno, pues también una mejora de las condiciones higiénicas y de las condiciones generales de vida, pues el sector de la higiene personal es un sector que está creciendo bastante. No solamente en Marruecos, lo hemos mencionado aquí, también lo mencionamos en otros mercados, pero es uno de los principales motores en general en toda la región. Como eventos, pues como eventos podríamos considerar dos eventos clave. Por un lado tenemos Polutec, más orientado a las tecnologías ambientales y a la gestión de residuos, incluyendo el tema del reciclaje de plásticos, que lo abordaremos al final de esta presentación. Y luego Plasexpo, que es bueno, pues la feria especializada en la industria plástica y la transformación de materiales en Marruecos, que también os invito a que la visitéis en un futuro. Vamos a pasar al tercero de los mercados de los que hoy os queríamos hablar, que es geográficamente y también poblacionalmente uno de los más pequeños, el mercado tunecino, que está teniendo un crecimiento notable, especialmente en sus exportaciones, con unas exportaciones del sector plástico en el año 2023 de torno a los 28 millones de euros, pero nuevamente con una balanza negativa, con una balanza comercial negativa, dado que en el mismo periodo, bueno, pues importó productos relacionados con el sector plástico por un valor de en torno a 55 millones de euros. Aún con todo, el sector se espera que siga creciendo, ¿vale? Principalmente debido a la demanda de plásticos en diversas industrias. En este caso debemos mencionar nuevamente el sector del embalaje, pero también debemos mencionar el sector automotriz, que también es un sector bastante importante en Túnez. Por cuanto respecta a la rápida urbanización del país, Túnez, como bien sabéis, es un país geográficamente bastante pequeño. De hecho, el 70% de la población vive en áreas urbanas, lo cual genera bueno, pues una mayor demanda de envases plásticos, tanto para alimentos, bebidas, productos de consumo, productos de higiene, como hemos estado comentando. La industria automotriz, que antes lo he adelantado, también representa un sector clave en el país y, de hecho, existen en Túnez en torno a 260 empresas dedicadas a la fabricación de repuestos automotrices, lo cual incrementa bueno, pues la demanda de plásticos como el polipropileno. Por cuanto respecta a los sectores claves, ya hemos mencionado el tema del sector automotriz, ya hemos mencionado nuevamente el sector del embalaje, especialmente el embalaje. Aquí nos encontramos en un caso muy similar al marroquí. Túnez es un importante hub de deslocalización agrícola, en menor medida que Marruecos, principalmente por su extensión geográfica, pero también es un importante exportador de alimentos vegetales principalmente, y luego también de sectores como, por ejemplo, el sector textil. Por cuanto respecta a los retos en el mercado, el sector se enfrenta a retos, a diversos retos, pero que además tienen una similitud con los retos que os podéis encontrar vosotros aquí desde Europa, que es sobre todo un aumento de la regulación y un aumento bueno, pues de las dinámicas ecologistas. Por ejemplo, en el año 2018 había en torno a 120 fábricas de bolsas de un solo uso. Actualmente solamente quedan 55 en el país, lo cual ha supuesto bueno, pues una pérdida de 3.000 puestos de trabajo desde que en el año 2020 también se decretó una serie de restricciones a la producción de bolsas plásticas de un solo uso. Como podemos ver, las dinámicas de todos los países más o menos avanzan similares, avanzan al unísono.
Y cuanto respecta pues, al tema del evento, bueno, pues también aquí existe también una feria que se celebra, que de hecho todavía estáis incluso a tiempo de apuntaros, Plastic Expo, que se celebra en Túnez capital. Me refiero del 17 al 20 de junio de este año, ¿no? 2025. Entonces, bueno, pues también os invito a que la visitéis. Pasemos al mercado que no es propiamente magrebí, que es el mercado egipcio. Egipto no es considerado parte del Magreb, sino del norte de África. Y de hecho, como hemos estado comentando previamente, es el mercado, el sector plástico en Egipto es el sector más importante en todo el continente africano. Por ejemplo, solamente para ello hay que analizar, por ejemplo, sus cifras económicas y de hecho se prevé que el sector alcance los 2,41 mil millones de dólares, una facturación de 2.041 millones de dólares en el año 2025 y que además hasta el año 2030, bueno, pues se estima que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesto del 3,41%. Son tasas de crecimiento menores a las que hemos podido ver en otros mercados, como por ejemplo el mercado argelino, pero aun con todo se estima se espera que el mercado egipcio siga liderando el sector plástico en toda África. Como principales factores impulsores de este crecimiento, bueno, pues en un primer lugar, debemos mencionar la importancia de la demografía egipcia. Egipto tiene una población que supera ya los 100 millones de habitantes. De hecho, ciudades como el Cairo o Alejandría son auténticas megalópolis, bastante complejas de gestionar y, de hecho, se espera que la población egipcia en el año 2030 alcance los 123 millones de personas, lo cual impulsará aún más su demanda de productos envasados. Como otro importante factor que aumenta que aumenta la demanda de este tipo de productos, tenemos la evolución hacia una creciente urbanización en el país. Además, no podemos olvidar pues un poco la geografía específica de Egipto, con una demografía que se concentra en torno al río Nilo, desde la antigüedad. Entonces, bueno, pues todo esto favorece una población que sea cada vez más urbana, dejando, bueno, pues el lado desértico un poco más a un lado. En cuanto a los sectores que podíamos considerar como sectores clave, sectores importantes, bueno, pues tenemos el sector agroalimentario, el sector de los alimentos y las bebidas, que están aumentando su sector, y luego también la industria cosmética y la industria farmacéutica, que tiene una importancia, sobre todo una importancia regional en todo lo que viene a ser la región del Middle East, la industria farmacéutica egipcia, que cada vez, bueno, pues está expandiendo más. En el caso de Egipto, no están la demanda no solamente viene por satisfacer la demanda interna, sino especialmente porque Egipto se está convirtiendo y Egipto es uno de los principales socios comerciales de muchos países de la zona, tanto países de su zona de influencia, podríamos decir si Libia o Sudán, o por ejemplo países ya más de la zona de Oriente Medio, incluso los países del Golfo, donde Egipto es un importante socio comercial y un importante proveedor de productos, sobre todo productos alimenticios y productos farmacéuticos, como comentábamos. Y como los principales desafíos que enfrenta actualmente el sector, pues nuevamente nos encontramos al tema de las regulaciones cada vez más estrictas con los plásticos de un solo uso. Por ejemplo, recientemente bueno, pues se han implementado regulaciones para reducir la contaminación con los plásticos y nuevamente se ha actuado contra las bolsas de plásticos de un solo uso que desde hace un par de años bueno, pues exigen un espesor mínimo de 50 micrones. Por cuanto respecta a los eventos, pues tenemos Plastex Cairo, que es una feria más de ingeniería y más de tecnologías del sector plástico, que se celebrará en enero de 2026 en el Cairo, en la capital, y que, bueno, pues como os comentaba, pues está más centrada que, por ejemplo, en la venta de materia prima, por ejemplo, u otros insumos, está centrada muy en las innovaciones y en las tendencias industriales del país. Entonces, creo que puede ser un buen escaparate para vosotros. Y vamos a pasar al último de los mercados, que además es el mercado tanto pues, por poder adquisitivo como incluso por población más pequeño, el mercado mauritano, ¿vale? Que Mauritania, bueno, pues a pesar de esto, nos parece bastante interesante, principalmente por una serie de motivos. Mauritania está notando un crecimiento en su sector plástico. Lo que sí que es cierto que en el caso de Mauritania no está tan orientado hacia la industria local, hacia la fabricación, sino principalmente por la importación y por el desarrollo de
de productos. De hecho, en el año 2019, que es el último año en el que hay cifras oficiales, Mauritania pues obviamente es un país que no brilla precisamente por su transparencia, importó más de 9 millones de kilogramos de plástico, principalmente polipropileno y polietileno. Y de hecho, apenas hay producción ni de resinas ni de conversión de plásticos a nivel nacional. Todo lo que importan, todo el producto plástico que tienen en Mauritania lo importan. La razón principal por la cual me parece que es un mercado muy interesante y que sobre todo futuro va a poder resultar muy interesante es, por un lado, por las buenas relaciones actualmente que España mantiene con Mauritania. De hecho, somos su segundo socio comercial, solo por detrás de China. Tenemos muy buenas relaciones comerciales, muy buenas relaciones políticas, con visitas institucionales de forma bilateral. Y luego, como los principales sectores que impulsan esta demanda de productos plásticos, bueno, pues en un primer lugar, sobre todo tenemos el sector pesquero. Mauritania es uno de los principales exportadores de pescado y productos del mar, entre los cuales España, pues es ahí donde España es uno de sus principales socios comerciales. Y de hecho, bueno, pues la demanda de soluciones para el almacenamiento, cajas para el almacenamiento de productos de pesqueros, productos para su embalaje, para su envío, principalmente a Europa, que somos los principales compradores, Europa o Asia. Bueno, pues este tipo de soluciones que además deben cumplir con la regulación agroalimentaria y la regulación local de los países, bueno, pues con esas estrictas normas de higiene y conservación, bueno, pues son los que fomentan y los que promocionan este tipo de productos. Y luego, por otro lado, pues también mencionamos el sector alimentario, que es un sector que es creciente, sobre todo la importación, para satisfacer principalmente la demanda interna. Así que aquí sí que vemos, por ejemplo, temas como, por ejemplo, el plástico para los invernaderos o plástico en general para la industria agroalimentaria, tiene el objetivo principal de satisfacer su demanda interna. Todavía Mauritania no está en el proceso de exportar, como hemos visto con otros mercados. Vamos a pasar al siguiente punto, a la siguiente parte de esta presentación, ¿vale? Que es la dicotomía entre la venta del producto finalizado versus la cooperación, ¿vale? Como hemos estado señalando hasta ahora, el norte de África ofrece una gran cantidad de oportunidades. Sin embargo, el desarrollo, como hemos podido ver, pues es muy diferente a lo largo de estos años. No es lo mismo el desarrollo que están viviendo el sector en un mercado como Mauritania, como por ejemplo puede ser en Egipto. Por lo cual, eso hace que las estrategias para internacionalizarse en este área geográfica deban de estar muy orientadas a analizar cuál es la situación concreta de cada mercado. Para no extendernos excesivamente en el tiempo, vamos a focalizarnos en dos mercados fundamentales, en Marruecos y en Argelia, ¿vale? Y aquí vamos a analizar cuál es la mejor estrategia, si la venta del producto finalizado o la cooperación local. No sé qué me ha pasado, se me ha parado. ¿Hola? Parece que se ha parado la proyección. Mirad a ver si... La proyección. Eso es. Ahora. Sí, Ahora yo ha vuelto a salir. ya he vuelto, sí. Sí, Vale. ya está. Vale, pues como iba comentando, vamos a analizar pues el mercado argelino y el mercado marroquí y esas diferentes estrategias. Argelia, como hemos comentado previamente, es un mercado que ofrece muchas posibilidades, es un mercado donde está todo por hacer, pero al mismo tiempo es un mercado complejo y bastante cerrado. Dejando a un lado los 28 meses de bloqueo comercial que hemos sufrido, Argelia es un país extremadamente proteccionista y es un país bastante restrictivo. Entonces, bueno, pues además el acceso a la información en este mercado brilla por su ausencia, como una tendencia general en toda el área, por lo cual pues aún se dificulta más entender cuáles son las posibilidades reales de éxito. Por lo tanto, ¿cuál es la mejor forma de vender productos plásticos en Argelia? ¿La venta del producto finalizado o la cooperación? Es como os ha comentado antes Alfonso, yo he estado en Plaza Argel recientemente, de hecho, creo que alguno de los que estáis aquí que también estuvisteis en este evento, que es una feria muy importante para
para el plástico en Argelia y que simplemente con un rápido vistazo a los stands podríamos descubrir la enorme presencia china en el mercado. Obviamente, si analizamos las estadísticas de importación, ya nos confieren este dato, no hace falta desplazarse hasta Argel para ello, pero bueno, una imagen vale más que 1000 palabras. Por lo tanto, a pesar de esta avalancha de empresas chinas en Argelia, el comprador argelino sigue siendo consciente de las limitaciones de los productos que vienen del Extremo Oriente y, de hecho, para los productos que requieran un know-how de cierta calidad, pues siguen prefiriendo y sigue dominando el producto europeo. En este caso me estoy refiriendo tanto a bienes de equipo como maquinarias, moldes, tecnologías un poco más específicas. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de vender el tipo de productos? Es imposible vender productos plásticos que no tengan componentes avanzados o que no sean componentes avanzados, bienes de equipo en el país. No, sí que se puede, por supuesto, vender. Simplemente que los productos de menor complejidad tienen dos formas de venderse. Por un lado, cabe la tradicional venta del producto finalizado y por el otro lado, pues la fabricación o la cooperación o la finalización del producto en el país. Como hemos comentado anteriormente, Argelia está en un proceso de industrialización, en un proceso de dejar de depender de las exportaciones de hidrocarburos y, de hecho, esto lo hacen pues promocionando su industria local. La protección a la industria local viene principalmente derivada de importantes cargas arancelarias. En algunos productos puede incluso superar el 100%, puede incluso superar el 100%, y el producto de su precio, mientras que hay otro tipo de barreras que no son de carácter arancelario, sino son de carácter burocrático, como por ejemplo la necesidad para importar un producto finalizado de estar registrado, de tener el registro ALGES, que es la Agencia de Exportaciones Argelinas, un trámite burocrático que puede extenderse hasta 6 u 8 meses. Sin embargo, si se envía un producto sin finalizar o se envía materia prima, o productos cuya finalización esté pensada para que se realicen en el país mediante la cooperación con una industria local, no es necesario contar con este registro ALGES. La importación, por ende, es muchísimo más sencilla y además también las cargas arancelarias son o menores o prácticamente inexistentes. Entonces, no debemos, además, tampoco olvidar al actor argelino. De hecho, lo que estamos presenciando en los últimos meses es un cambio del clásico importador, ya que el feedback que nos da es que debido a estas dificultades, sobre todo dificultades burocráticas que por el permiso ALGES, muchos antiguos importadores están cambiando su sector de la mera importación a la importación y transformación en el mercado, manteniendo, por supuesto, el sector al cual se dedicaban, que sí, de productos plásticos, pinturas o lo que sea. Además, también debemos mencionar que el Gobierno concede ayudas y beneficios fiscales a las empresas productoras mediante que castiga a los importadores de productos finalizados con extremas trabas burocráticas y con aranceles pues, bastante elevados. Por consiguiente, lo que podríamos dilucidar es que la mejor forma de trabajar en Argelia, especialmente si tenéis la forma de trabajar en un largo plazo en Argelia, es mediante la colaboración sincera entre ambas partes, finalizando parte de la producción en el país y beneficiándose mutuamente, bueno, pues de los bajos costes de electricidad, de los menores salarios o de la posibilidad de expandirse por mercados de gran proyección. El otro mercado al cual queremos analizar esta interesante dicotomía es el mercado marroquí, ¿vale? Que, si bien es cierto que Marruecos es un mercado mucho más desarrollado, mucho más abierto a los negocios, y que en el cual el país ha crecido ha mantenido muy importantes tasas de crecimiento en el sector. Marruecos pues, se está convirtiendo en un importante hub de deslocalización, especialmente para las economías europeas, un hub de deslocalización que podríamos denominar nearshoring, porque no podemos olvidar que estamos a 14 kilómetros de Marruecos. En concreto, para la creciente industrialización en el país, lo que ha generado es un ecosistema de proveedores, fabricantes y ensambladores que realmente pueden aportar un valor extra a las empresas extranjeras. Para competir con productos finalizados, en Marruecos la manera más inteligente es integrar este tipo de productos dentro de la cadena de valor de la empresa, creando sinergias con los diferentes actores locales. Además, tampoco podemos olvidar que el coste de la mano de obra marroquí pues es bastante competitivo y que además cada vez está más cualificada, tanto por programas de formación profesional promovidos tanto por el gobierno como incluso por actores privados.
Solamente para dar un ejemplo de cómo de avanzado está actualmente el mercado, pues por ejemplo podríamos mencionar el sector de la automoción, que es, como sabréis, un importante sector en el país, donde más del 60% de los componentes de los vehículos ensamblados en Marruecos son fabricados en el propio país, lo cual, bueno, pues demuestra pues, un importante nivel de sofisticación. Desde un punto de vista de la perspectiva fiscal y comercial, Marruecos ofrece condiciones altamente favorables para la inversión extranjera, especialmente en sus zonas francas. Estas zonas francas están ubicados en puntos estratégicos, principalmente puntos costeros, ¿vale? Como podrían, por ejemplo, pues Tánger, Kenitra, Casablanca, Agadir, que está al sur del país, que lo que permiten es a la empresa beneficiarse de una exención total del impuesto de sociedades durante los 5 primeros años de actividad, mientras que posteriormente mantendrán un 15%, una tasa reducida, de un 15%. Además, bueno, pues obviamente al estar en zonas francas, están exentas del IVA y de los derechos de aduana. Más allá de la producción en las zonas francas, de estas zonas económicas especiales, bueno, pues Marruecos pues, también ofrece incentivos fiscales a sectores estratégicos, entre los cuales está la industria manufacturera. Estos beneficios, por ejemplo, pues también pues, incluyen en una reducción del impuesto de sociedades, en este caso una reducción del 50% sobre los beneficios de ingresos de divisas y la eliminación del impuesto sobre la adquisición de terrenos para mejorar y para promocionar bueno, pues las inversiones y además promocionar una cierta estabilidad fiscal en el largo plazo. Más allá de la lógica económica, la cooperación con empresas marroquíes también aporta ventajas estratégicas en términos de adaptación al mercado local. La venta del producto finalizado desde Europa a Marruecos puede encontrar ciertas barreras, sobre todo en cuestiones de homologación, certificaciones e incluso el tema de precios. De hecho, bueno, pues hay diferentes organismos como el Instituto Marroquí de la Normalización o, por ejemplo, la Oficina Nacional de Seguridad Sanitaria para los Productos Alimentarios. En este caso, estaríamos únicamente hablando de elementos plásticos orientados a la industria agroalimentaria, que si se fabrican en el país, bueno, pues no es necesario pasar este tipo de certificaciones. Por consiguiente, bueno, pues es un ahorro burocrático y un ahorro también en términos de tiempo. Dado este contexto, establecer acuerdos de cooperación con empresas marroquíes no solo permite sortear estos obstáculos que hemos estado mencionando, sino que además también ofrece ventajas competitivas significativas. Las empresas que fabrican o ensamblan en Marruecos pueden evitar el proceso de importación directa y además también beneficiarse de estas certificaciones automáticas. Además, los socios locales, obviamente hablando de socios marroquíes, pues están obviamente muchísimo más familiarizados con los requisitos normativos, con la legislación marroquí, que además tiene fuentes diferentes a la nuestra, y cuentan con las certificaciones necesarias para operar en el mercado, por lo cual, nuevamente, vemos una reducción de cargas burocráticas y una agilización de la comercialización. Y vamos a pasar al último de los puntos del que queríamos hablar, que es la gestión de residuos. No queríamos abandonar este webinar sin hacer una breve mención. Nuevamente vamos a focalizarnos en dos mercados, en Argelia y Marruecos, ¿vale? Y de hecho, bueno, pues por Argelia se enfrenta a un reto crítico en la gestión de residuos. Cada año se generan en torno a 13 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos, pero solo apenas el 10% es reciclado. En el caso de los plásticos, esta tasa de reciclado es incluso menor, dado que está en torno al 5%. Y, de hecho, la situación representa una gran oportunidad, dado que con un sistema de reciclaje eficiente, el país podría generar hasta 92.000 millones de dinarios anualmente, lo que implicaría una reducción de las materias primas importadas desde el exterior, por lo cual fortalecería su industria local, que al fin de cuentas es lo que están intentando. Y para ello, bueno, pues empieza a haber legislación y empieza a haber también normativas y proposiciones gubernamentales para mejorar el reciclado de plásticos. De hecho, en el año 2025, este año recientemente, la ley 1.19 fue modificada, era la ley de reciclado, para fortalecer la gestión de los residuos y promover una cierta economía circular. Además, se está empezando a implementar un sistema digital para optimizar la recogida y se estima
que para el año 2035, dentro de 10 años, se podrá valorizar en torno al 47% de los residuos generados en el país, por lo cual, pues obviamente es algo muy interesante y de hecho se están construyendo numerosas plantas de reciclaje en todo el país. Para mencionar una, podemos mencionar la que recientemente se ha inaugurado en la wilaya de Blida, que espera que, que se estima que empleará a más de 7.200 personas, tanto en empleos directos como en empleos indirectos en los próximos años. Y por cuanto respecta a la gestión de residuos en Marruecos, lo que debemos nuevamente mencionar en Marruecos es, al igual que ocurre en Argelia, que el reciclado está muy por debajo de sus capacidades. Además, en el caso marroquí, el sector informal domina la gestión actualmente de los residuos, representando en torno al 90% de la actividad. De hecho, este tipo de personas, los chifoniers, los recolectores informales de residuos, juegan un papel fundamental en el mercado en la clasificación de materiales reciclables, pero se enfrentan, obviamente a condiciones laborales precarias y bajos ingresos, por lo cual, esto genera unos ciertos problemas para la economía circular del mercado. Marruecos, a pesar de que tiene un tamaño inferior al argelino, tanto en geografía como en demografía, genera alrededor de 600.000 toneladas de residuos plásticos anualmente y, de hecho, la industria plástica, como hemos comentado, representa un importante porcentaje tanto de la población activa marroquí. A pesar de que existen ciertos avances en el país, como por ejemplo el proyecto Mogagreen, que está ubicado en Suwaria, al sur del país, con el objetivo de reducir a cero los residuos reciclables en vertederos para el año 2030, a pesar de este tipo de avances, el país todavía sufre ciertos problemas a la hora de revalorizar sus residuos. Esto, lo que ofrece es una oportunidad para las empresas extranjeras, dado que existen oportunidades de inversión en Marruecos para este tipo, oportunidades de compra para este tipo de productos. Y sobre todo, existe una cada vez mayor creciente ambición por parte del gobierno marroquí de mejorar su reciclaje y de mejorar las condiciones tanto ecológicas como medioambientales de su país. Y esto es un poco todo lo que yo tenía que comentar. Doy ahora el paso a Alfonso para un poco que os acerque un poco de qué podemos hablar y de qué podemos ofrecer en estos términos para apoyaros en vuestra internacionalización en el Magreb. ¿Alfonso? ¿Compartes tú el...? Vale. Hola, buenas. A ver, lo que hablábamos en el marco de colaboración entre ANAIP y Omnicrea, pues vamos a establecer unas condiciones muy especiales para que podáis prospectar el mercado y sobre todo podáis generar interés, generar performance y empezar a vender ahí. ¿Qué es la metodología que hemos magrebizado, si existe esta palabra? Pues utilizamos una primera fase de prospección. Estábamos hablando con Blanca a lo mejor de esta prospección que nos la podéis pedir para un par de mercados. Vemos códigos arancelarios y vamos a ver si esos mercados tienen un interés real, incluso vemos normativa, vemos los principales actores. Entonces, esta primera fase podemos tardar 2-3 semanas, tendríamos una reunión previa, evidentemente, y podríamos daros una foto muy interesante en qué dirección seguir. Luego, nuestro servicio estrella, que le llamamos búsqueda de canal o canal 360, lo que hacemos es, decimos un poco de broma, os pedimos la carta a los Reyes Magos, ¿qué busquéis allí? Pues mira, me gustaría entrar con un distribuidor, me gustaría entrar con clientes finales, me gustaría incluso plantearme en Marruecos optar a concesiones de licitaciones de residuos, en fin, lo que necesitéis, lo analizamos siempre con el equipo local en cada país. Oye, mira, que quiero plantearme Mauritania, es una fase muy incipiente o lo que sea.
pues lo hablamos con Hamudi o con Sulio, con el personal que tenemos allí, le explicamos muy bien lo que queremos. Y esta fase sí que dura, no hemos conseguido hacerlo en menos de 7-8 semanas. Es un informe que llamamos vivo, con lo cual lo que vamos a hacer es con vuestros catálogos y con vuestra información comercial, vamos a hablar con las empresas que realmente habéis identificado como target. Si buscáis importadores, no vamos a buscar importadores que no tengan licencia de importación, que sabéis que es muy importante, sobre todo en países como Argelia y Túnez. Y vamos a dejar reposar, vamos a enviar esos catálogos, vamos a hablar en vuestro nombre. Hemos perdido, eso es algo muy bueno que tenemos en estos países, nos conocen, saben que no somos, otra vez perdón la expresión, mamporreros o comisionistas o gente que freelance. Lo que somos es una consultoría de internacionalización con muchísimo recorrido institucional. Siempre ellos nos conocen por nuestras misiones institucionales. Ahora vamos a llevar a 9 empresas argelinas a España la semana que viene, aquí para que se reúnan con empresas españolas. Pues ellos nos conocen por este tipo de cosas, entonces cuando hablamos y le presentamos vuestra empresa, pues le damos mucho empaque, venimos de una institución, es una empresa muy potente en España, tiene interés en vuestros mercados. Dejamos esos catálogos comerciales que nos hagáis llegar y a la semana siguiente volvemos a llamar. Si no tienen interés en vosotros, pues pasamos al siguiente, y si tienen interés, pues identificamos en qué tienen interés, lo apuntamos todos y vemos que hay un bote pronto que decimos, oye, es que casualmente esta empresa está necesitando vuestro producto, pues siempre pedimos un interlocutor de la empresa para poderos poner en contacto. Si no sabéis francés, pues utilizamos a alguien de nuestro equipo para traduciros. Y, en fin, repito, el canal 360 es nuestro informe estrella, tenemos un índice de penetración muy, muy elevado y hacemos previamente a la agenda. En estos países organizar una agenda así en caliente a veces no es lo más adecuado, por eso utilizamos este servicio, y cuando termina el servicio nos aseguramos que como mínimo 8, 10, 12, 14 a veces, bueno, todos los que podamos, que tengan un interés real en conoceros, en trabajar con vosotros en diferentes niveles. Pues alguno querrá ser vuestro distribuidor, otro querrá prospectar tal, y luego es cierto que vosotros, una vez contactáis con ellos, sois los que realmente os aseguráis de la validez de ese cliente, porque tenemos una empresa vuestra que ha visitado Marruecos ya va por la tercera vez, pues ha visto que algunos clientes que decían que tenían una dimensión o unas capacidades, pues no las tienen, y otros al revés. Pues es evidentemente ahí donde vosotros vais a afinar más el tiro, que conocéis mejor el sector. Y luego la tercera fase, entendemos que si va bien el canal 360, esa segunda fase, pues que querréis visitar al país, más son países que están relativamente muy cercanos, y pues organizamos una agenda, os acompañamos 2-3 días, vamos con vosotros, hacemos de poli bueno, de poli malo, en fin, repito lo del principio, nosotros somos una entidad, una mercantil, no somos una entidad pública, somos una entidad privada, y lo que más nos gusta es ver que termináis de estos servicios diciendo, oye, mira, me ha pedido 3 proformas, voy a empezar a vender, no tengo ni idea de formas de pago y tal, que eso no lo llevamos nosotros, pues te aconsejo que hables con este banco, con el otro. O sea, ese es nuestra ilusión más grande que nos hace cuando nos decís que estáis vendiendo, que habéis llegado a algún acuerdo, algún tipo de contrato o lo que sea, ¿vale? Entonces, en una semana o así intentaremos tener preparado con Anaib esta propuesta económica, ajustando bastante los precios para que podáis elegir. Pues mira, yo solo quiero una prospección de mercado y me quedo ahí. O no, mira, yo quiero hacer las 3 cosas y tal. Pues en fin, vamos a ver cómo podemos hacerlo más atractivo a nivel económico. También estábamos hablando antes con Blanca, que como pertenecemos en muchos sitios, somos antena oficial de las comunidades autónomas, y Anaib es una entidad nacional. Pues imaginaros que es una empresa de Valencia, que recientemente hemos firmado el IBACE con Argelia, porque con otros países no tiene. Pues a lo mejor este búsqueda de canal que os hablaba, pues está subvencionado al 85% en Valencia. Pues dependiendo, como decía al principio, hacemos lo más personalizado posible los servicios. Pues vamos a intentar a ver si hay alcance de ayudas,
en Valencia, o que soy una empresa de Asturias. Pues mira, lo planteamos con nuestros amigos de Asturex y vemos a ver que ahí el alcance de ayudas no es el 80, creo que es el 60. O Aragón, que da el alcance de ayudas es un 30%. O Extremadura, que Extremadura los da gratuitos, pero te deja una especie de fianza para que por lo menos valores el servicio, y si terminas el servicio te devuelven la fianza, y si no, o sea que podemos analizarlo en cada caso y ya está. De todas formas, los servicios son relativamente muy económicos para lo que se puede conseguir y, en fin, y luego ojalá llegáramos a otras fases que también tenemos servicio jurídico, tenemos empresas implantadas en estos países, sobre todo en Argelia y en Túnez. En Marruecos ahora estamos planteando una empresa muy grande para implantarla de fertilizantes, que no tiene nada que ver con eso, pero ojalá os fueran muy bien estos servicios y luego entráis a algún tipo de implantación, ¿vale? Y nada, no queremos hacerlo más largo para que podáis preguntar lo que queráis y estamos a vuestra disposición. Yo doy paso a Blanca por lo que quiera comentaros y esto. Vale, muchísimas gracias, Alfonso y Pablo. Creo que ha sido un recorrido detallado sobre ¿Blanca? la situación. Sí, ¿me oís? ¿Me oís bien? Sí, se te oye Vale, bien, Blanca. sí, bueno, os daba las gracias, Alfonso, a Pablo, porque bueno, en vuestra presentación creo que habéis hecho un recorrido muy detallado sobre la situación y sobre las oportunidades en los distintos mercados. No sé si hay alguna pregunta en el chat. Valentín Clemente, que es, Tenemos, sí, es perdona, nuestro Blanca, colaborador en los temas de comercio exterior en ANAIP. No sé si hay alguna pregunta formulada. tenemos a Matías Fioravanti de Naeco que solicita hacer una pregunta, creo. Muy bien. Matías. Buenas, ¿se nos escucha? Sí, se os escucha bien. Sí, mi nombre es Javier, mi compañero es Matías. Nosotros formamos parte de una empresa industrial que fabrica en esencia palets de plástico 100% reciclado. Marruecos ya viene siendo un país que nos interesa desde hace un par de años porque vemos que tiene un crecimiento potencial interesante. Por proximidad geográfica estamos bien posicionados con respecto a nuestra competencia europea y nos interesaría mucho poder prospectar mercados dentro de Marruecos. Ahora bien, en nuestra particularidad y en la idiosincrasia de nuestra empresa, nosotros tenemos una metodología a la hora de prospectar los mercados y a la hora de intentar identificar dónde están las oportunidades de venta, guiándonos por unos sectores de actividad concretos con un tamaño medio por volumen de facturación concreta. ¿Esto qué significa? Que yo no sé si para vosotros sería posible, no sé si ahora o en una reunión posterior más personalizada, poder comunicarnos cuáles son los sectores de actividad con los que tenéis una mayor comunicación o con las que intercambiáis de una forma más intensa, también como el tamaño de las empresas con las que tenéis esta comunicación. Porque, para poner un ejemplo concreto, una empresa modesta que facture 5 o 10 millones de euros al año no tendría el potencial de consumo para poder adquirir nuestro producto a través de un contenedor completo de 40 pies, cuyo ticket medio está en torno a los 14 o 15.000 euros. Por tanto, yo no sé si para vosotros es posible a la hora de personalizar un viaje y poder entrevistarnos con un listado de empresas marroquíes, determinarnos este tipo de características, como son sector de actividad para el que trabaja, volumen de facturación de cada empresa, zonas y regiones industriales donde está situada. Por ejemplo, a nosotros nos interesaría más empresas ubicadas cerca de los puertos de Tánger, Casablanca, etcétera, más que empresas a lo mejor más retiradas en el interior, donde es más difícil hacer llegar nuestra mercancía. De igual modo, las fechas, disponibilidades y también si nosotros, en caso de también poder ofrecer nuestro apoyo hacia vosotros, pasaros una lista de empresas que nos interesarían para que vosotros pudierais intermediar a la hora de poder concretar entrevistas con ellas. La puerta fría a través de llamada en Marruecos es complicada desde España. El retorno es muy, muy, muy difícil. Pero yo no sé si estando allí presente es más fácil a lo mejor contactar con la empresa a través de recepción o como sea,
para poder trasladarles el interés que tenemos por conocerles. No sé cómo trabajáis ese aspecto, pero en esencia mi pregunta es si a la hora de personalizar el viaje os veis capaces de proporcionar información en estos términos: sector de actividad, tamaño medio por volumen de facturación, zonas en las cuales están ubicadas y luego también esta particularidad de que nosotros pasemos un listado de X empresas que a lo mejor vosotros no tenéis comunicación con ellas actualmente, pero que trasladándoos esta información y estando más presentes o más cercanas a ellas, sí que podáis vosotros intermediar para poder concretar una entrevista o una visita. Vale. A ver, genial como lo has planteado, porque es precisamente ahí a donde generamos valor. Nosotros somos una consultoría precisamente para hacer esto. Lo que hablabas al principio, lo primero que hacemos es realmente ver si tu producto tiene entrada en el país, ¿vale? Por eso hablábamos del sondeo. Hay productos donde ya hay una producción local muy evidente, o productos que están prohibidos, en el caso de por ejemplo, la porcelana, o sea, el pavimento cerámico y porcelánico en Argelia. En fin, tenemos la viabilidad del producto. Segundo, lo que has dicho es exactamente lo que acabamos de hacer para una empresa también de la asociación. O sea, lo que analizamos en esa segunda fase que te llamamos de Canal 360, tenemos una videollamada contigo, pero no conmigo ya, que también estaré, evidentemente. Lo tendrás en el caso de Marruecos con Kamal. Kamal, pues es que vive en Casablanca, ha trabajado el sector vuestro muchísimo en diferentes subsectores, y entonces es ahí a donde tenemos que identificar muy bien, porque a mí cuanto más me lo identificas es mejor para nuestro trabajo. Evidentemente tenemos que identificar el tamaño de las empresas, tenemos acuerdos con asociaciones y patronales de los países, que es lo que más nos cuesta establecer. Las establecemos de forma local, porque tenemos establecimiento permanente en los países, ¿vale? También identificamos pues, el target por tamaño. Nosotros, ¿buscáis empresas grandes? Pues buscamos empresas grandes. ¿Buscáis empresas del sector de alimentación? Buscamos porque vosotros pensáis que podéis tener mejor recorrido, pues las buscamos ahí. Luego, pues evidentemente tenemos sectores que trabajamos muy bien, pues, como el agua, como la construcción, alimentario, pero vamos a trabajarlos todos. Vamos a hacer la consulta del ministerio que se tenga que hacer, vamos a hacerlo lo que veamos. Y luego dices, ubicación o zonas. Pues evidentemente os interesan más por los costes logísticos las zonas norteñas, pero a lo mejor si yo te digo que hay una zona con una prospección muy buena que está al sur, pues o en el Sáhara occidental, pues nos vamos a ir allí, o yo por lo menos te la voy a plantear, luego decides tú, ¿entiendes? Entonces, ese es nuestro trabajo, eso es lo que nosotros ponemos en valor. Hacemos un trabajo muy codo a codo contigo para hacer, como muy bien has identificado, pues buscar las mejores empresas, hablar de ellos, de tu producto, ver quién le interesa hablar contigo, y luego ya, si no encajas en precio o no encajas en condiciones, eso ya no es problema nuestro, ¿vale? Nosotros vamos a empujar todo lo que podamos, pero luego ya con el cliente tú te encargarás de llegar a un acuerdo, que conseguir un cliente es igual de difícil aquí que allí, o bajo mi punto de vista, ¿sabes? Siempre es difícil. Entonces, si quieres, te emplazo a que hables con Blanca o Valentín y hablamos personalmente y te hacemos una propuesta, y si te interesa, pues empezamos, y si no, pues nos puedes preguntar lo que quieres, ¿vale? Vale, muy bien. Bien. Pues me pondré en contacto con vosotros por correo, ¿no? Es la forma más sencilla. Sí, si os parece, luego remitiremos la presentación, si es posible, Alfonso, Pablo. Claro, por supuesto. Y allí pues ya están los datos de contacto, si queréis contactar directamente, con independencia de que también, bueno, pues nosotros por supuesto estamos siempre aquí para gestionar lo que preciséis, ¿no? Y también nos gusta conocer la participación de nuestras empresas en estas operaciones, ¿no? En estos intercambios comerciales, y también tener vuestro feedback precisamente para estar en colaboración con Omnicrea, tratando de mejorar todo lo posible los servicios que se ofrezcan, ¿no? Vale. ¿Hay alguna pregunta más, Valentín? Sí, tenemos una pregunta de Salvador Benedito sobre los datos del sector de la transformación en Mauritania. No sé si hemos comentado ese dato en la presentación o si podéis ampliarlo.
No, realmente no los he comentado. Sí que he visto el comentario de Salvador. No los hemos comentado. En Mauritania realmente nos hemos centrado, no creemos que por ahora es muy interesante la exportación de productos ya finalizados, y como era ya premiaba un poquito más el tiempo y es el mercado, tanto por temas demográficos como por temas incluso económicos y de industrialización en el país, más pequeño de todos los que hemos analizado, bueno, pues lo hemos relegado un poco a la última posición. Por eso no hemos comentado el tema de los datos, y ahora mismo en la mano no tengo los datos yo de producción plástica en Mauritania. Gracias. Salvador, aprovecho la ocasión para saludarte, que hemos participado juntos en varias ferias ahí en Plaza Ariel, y de hecho la primera que hicimos contigo nos mandaste una felicitación y la guardamos a donde tomamos café. Tenemos ahí vuestra carta de recomendación, que estamos muy orgullosos de esa primera, que creo que tuvimos 12 empresas. Yo, Salvador, no hay ningún problema, yo te busco los datos y lo hablo con Hamudi y los buscamos ahí, y si puede servirte para alguna idea de prospección, pues genial, ¿vale? Mauritania, estamos invirtiendo mucho ahí, hemos traído al alcalde cuando fue en octubre del año pasado, que estuvo aquí en la Comunidad Valenciana con temas de cooperación, y estamos deseando abrir otros sectores, y fantástico que hayas preguntado por Mauritania. Luego, si quieres, nos concretas más lo que necesitas y lo intentamos averiguar, ¿vale? No te escucho. Parece que no tenemos más preguntas por aquí. No sé si queréis añadir algo más, Blanca. Bueno, no sé, como ya ha pasado el tiempo del webinar, bueno, que no se me olvide un saludo a Salvador, que hace tiempo que no le veía. Encantada de que estés aquí con nosotros. Bueno, si no hay más preguntas, quizás una última, a ver qué os parece, porque este es un tema que siempre surge en el desarrollo de negocio en países africanos, y es el tema del cobro de las operaciones, ¿vale? ¿Cuál creéis que es la mejor fórmula para reducir el riesgo en estas operaciones comerciales en estos países? A ver, pienso que primero aquí hay que dejarse asesorar por los bancos y por los especialistas que hay en temas de logística y formas de pago. Me acuerdo cuando empezábamos en Argelia que había una cosa que nos gustaba mucho, porque está establecido la carta de crédito irrevocable, luego crédito documental, pero bueno, en un principio la gente lo tiene bastante. Sabéis que allí no hay anticipos, no hay transferencias bancarias. Entonces, pues tenemos esa forma de pago como la establecida. Luego, pues en Marruecos y en Egipto, pues hay muchísimas formas de pago, y lo que tenemos que hacer es pues hablar mucho con el importador y llegar a acuerdos dejándose asesorar por los que saben. Vemos gente que no ha hecho nunca exportación y que no, que me lo pague ya y que me lo pague aquí, que no sé qué. Pues bueno, pues evidentemente hay que buscar la mejor forma de pago posible, o la que más te convenga, pero tienes que dejarte asesorar y tienes que jugar bien en las cartas, porque es algo muy, 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 muy importante, y donde vemos que muchas operaciones pues cojean. Túnez a lo mejor es también por las operaciones que nosotros sabemos, ¿vale? No es nuestro expertise, pero pues también parecido a Marruecos y en fin, si buscas importadores grandes, pues el abanico que te dan de soluciones es más interesante. Y luego nosotros sí que lo hemos hecho muchas veces, pues nos han pedido que analicemos algún importador, nos han dado datos y hemos podido hacer lo que hemos hecho alguna consulta localmente, o bien en Marruecos, o en fin, recientemente en Mauritania nos preguntaron por una empresa que se estaba pidiendo, no sé, unos volúmenes muy grandes, y averiguamos que sí, que estaba detrás del Banco de Mauritania, que era una empresa muy grande, que no sé cuánto. Evidentemente eso no es vinculante para nada, ¿no? Pero por lo menos pues dimos fe de que la empresa existía, que era muy grande, que estaba haciendo muchísimas operaciones, y que se le había pedido precio en esos términos, que podía ser verdad. ¿Vale? Entonces, hasta ahí. Pero formas de pago hay muchas, menos en países como Argelia, que al no existir la transferencia bancaria, pues
que queda muy reducido a carta de crédito y crédito documental. Muy bien, gracias, Alfonso. Bueno, en cualquier caso, si tenéis cualquier otra duda, nos la podéis transmitir a Naib, que contactaremos con Omnicrea. Estamos en un contacto continuo. Esperamos que muchas gracias a todos por vuestra participación. Por supuesto, a Pablo, Alfonso, pues muchas gracias por esta explicación. Yo pienso que tan interesante sobre los países y sobre todo por nuestra experiencia del trabajo con Omnicrea y las empresas que ya han utilizado los servicios, sí incidir en algo que para mí es muy importante también como asociación que representa a las empresas, es esa personalización del servicio y ese acompañamiento a la empresa en todo momento. En países con una cultura de negocio muy diferente, con unas políticas diferentes y en el que esa cercanía, ¿no? Y ese seguimiento continuo y personalizado, pues ayuda mucho a las empresas a abrir mercados en estos países, ¿eh? Y bueno, sin más, nuevamente gracias a todos y esperamos que os sea de utilidad la información y que valoréis la posibilidad de empezar a trabajar con Omnicrea. Muchas gracias y hasta el próximo. Gracias.